Yo les decía que cuando ustedes escuchen el nombre de los poetas, sobre todo de los poetas, que surgen entre 1920 y 1940 en la literatura hispanoamericana, van a sentir por qué, desde la diversidad de cada una de sus expresiones, por qué se les ha llamado los fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Me estoy refiriendo al peruano César Vallejo, me estoy refiriendo a los chilenos Vicente Huidobro y Pablo Neruda, me estoy refiriendo al argentino Jorge Luis Borges, me estoy refiriendo al colombiano León de Greiff, me estoy refiriendo a todo el movimiento que en Cuba se crea alrededor de la revista de Avance en 1927. Mire, una cosa curiosa para un aficionado, para un viajero aficionado como soy yo. Ya en las colonias francesas del Caribe se está hablando del mundo indigène. Y es curioso que la Revue Indigène, la revista indígena, sea una publicación que reivindica la naturaleza mestiza y creol, negra y criolla de los nuevos escritores de Haití, de la Martinica. Pero no es curioso, sino revelador, que de ese encuentro, de esa creolización, surja la figura de un inmenso poeta, y estoy hablando de la misma época, 1920 a 1940, como Aimé Césaire. Aimé Césaire, desde la Martinique, hace quizá la formulación más radical y más hermosa que se hace en los primeros 50 años de la literatura antillana. Es el retour, es el cuaderno del regreso al país natal. El gran libro, el gran poema de Aimé Césaire, ese cahier d'un retour au pays natal, es eso, es la búsqueda de las raíces. El Borges que viene de Europa impregnado de la gran sabiduría de una tradición milenaria, vuelve a Buenos Aires y nos hace la composición del nacimiento de la ciudad como una fundación mitológica. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía. Empieza Borges. Borges, que para muchos latinoamericanos era considerado un escritor europeizante y europeo, argumento con el cual nos privaban de uno de los grandes escritores de nuestra tradición. Borges no acaba de olvidar la naturaleza, digamos, migratoria de la identidad argentina. También Borges, el creador de grandes ficciones intemporales, el escritor de los laberintos, el escritor de las ruinas circulares, el escritor reaccionario, pero también el escritor de un pensamiento que se parece anclado en una especie de anarquismo espiritual. Ese es el Borges que está haciendo formulaciones en ese momento fundamental de la literatura latinoamericana a través del ultraísmo argentino. Formulaciones de otra índole nos están haciendo en el Caribe los cubanos José Zacarías Tallet y Nicolás Guillén. Formulaciones de otro tipo nos están haciendo los mexicanos que quieren construir una poética a través de los símbolos de la tecnología, por ejemplo. Y el estridentismo mexicano es la voluntad de un grupo de escritores mexicanos por nombrar la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Pero es que ya lo que hoy se conoce como el Distrito Federal, lo que hoy se conoce como Ciudad de México, ya empezaba a ser esa Babel de poblaciones que diseña al norte el modelo de ciudad cosmopolita de América, al norte Ciudad de México, al sur Ciudad de Buenos Aires. En esos dos extremos, en sur y norte, se da el caos urbano. Ese caos urbano lo vamos a encontrar en Río de Janeiro, en São Paulo. Esas son las ciudades de América, no son las Arcadias, no es Bogotá, la ensimismada Santa Fe de Bogotá. Pobrecita soñando todavía en los virreyes. No es la ensimismada Lima, que Sebastián Salazar Bondi va a llamar Lima la horrible.
No son esos países de tradiciones coloniales segregacionistas. No es la Colombia de Popayán, Bogotá y Cartagena de Indias. En el resto del continente se están dando fundaciones urbanas, grandes fundaciones, que reclaman un nuevo lenguaje. De ahí sale, de alguna manera, el propósito de los estridentistas de nombrar a la ciudad. Y en Argentina, Roberto Arle, con sus crónicas de barrios populares, nos está haciendo la gran crónica de la urbe que se separa definitivamente de la mitología de la Pampa, es decir, se separa definitivamente de don Segundo Sombra. Se separa del gaucho. Buenos Aires ya es independientemente del gaucho. Y el México de los poetas estridentistas es el México que aparentemente no tiene nada que ver con los hombres de la revolución agraria que a partir de 1910 empieza a desarrollarse en México y que culminaría con la tremenda revolución de los cristeros, la voluntad del mundo cristiano de recuperar el espacio que le estaba robando la revolución agraria y de alguna manera traicionada. Entonces la América Latina de 1920-1940 pelea en dos tendencias. Uno, la voluntad de llevar la literatura, la poesía y la novela a los escenarios de las grandes urbes que se estaban formando, y el otro movimiento, en algunos países llamado movimiento indigenista, que limitaba la literatura al cuarto cerrado de la realidad indígena, de la realidad negra o de la realidad mulata. Y resulta que los dos estaban en extremos que necesariamente tenían que ser conciliables. Parecieron movimientos irreconciliables. Por un lado el cosmopolitismo de los movimientos vanguardistas, por el otro lado el nacionalismo, incluso el nacionalismo populista de aquellas corrientes literarias que reivindicaban al indio como prácticamente única posibilidad temática de la novela. Pues es muy curioso que de ese encuentro conflictivo de dos tendencias extremas, el cosmopolitismo y el regionalismo, que en esas dos tendencias se esté repitiendo la misma argumentación de Sarmiento: civilización o barbarie, el indio o el blanco, planteamientos extremos y perfectamente conciliables. ¿Por qué digo perfectamente conciliables? Porque América Latina no podía cifrar su identidad en las grandes urbes, Ciudad de México, La Habana, Buenos Aires, São Paulo, Río. No podía cifrar su identidad. Numerosas capitales de pequeños países mesoamericanos, centroamericanos y suramericanos, de la gran parte de los países andinos, todavía vivían como peleando por insertarse en la historia de la modernidad.